En este vídeo voy a hablar acerca de los conceptos de la lengua inglesa below, under, underneath y beneath. Particularmente voy a hablar acerca de las diferencias que existen entre ellos. Pero primero que nada, estas palabras, below, under, underneath y beneath, básicamente significan todas ellas lo mismo. Es decir, algo, implican algo, estar a un nivel más bajo en comparación con otra cosa, ¿vale? Entonces, esto, otra cosa que quería decir antes de empezar de lleno en el vídeo es que si ustedes, por ejemplo, cuando quieren expresar la idea de algo que está por debajo de otra cosa, quieren básicamente lo intermezclan, lo usan de manera indistinta, la gente, los nativos de habla inglesa, les van a entender lo que quieren decir, ¿de acuerdo? Nada, muy buenas tardes a todo el mundo, mi nombre es Andrés y he decidido hacer este vídeo por petición de una persona que en los comentarios me preguntaba si podría aclarar la diferencia entre estos conceptos, ¿vale? Entonces, este vídeo va por Gaby, ¿de acuerdo? Entonces, vamos de lleno al tema que nos ocupa, ¿de acuerdo? Voy a empezar con below. Entonces, below básicamente implica dos dimensiones, todo lo que tenga relación con el alto y el ancho, ¿de acuerdo? Pero no la profundidad. Por ejemplo, imagínense, esto es el suelo, ¿no? Y aquí hay un individuo que lo vamos a llamar individuo A, ¿vale? Entonces, debajo del individuo A hay una serie de rocas en el subsuelo, ¿vale? Entonces podríamos decir que todas y cada una de estas rocas están below el individuo A, ¿de acuerdo? Fíjense que lo que cuenta aquí es las dos dimensiones, el plano vertical y el plano horizontal, la altura y la anchura, pero no la profundidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo también podría utilizar este principio con cosas tales como la altura de una montaña, el nivel del mar, la página de un libro que tiene un texto, ¿no? Yo también podría decir, si yo por ejemplo hablo de, estoy en una línea determinada y hay más líneas por debajo, pues esas líneas están below, ¿vale? Recuerden, dos dimensiones, alto y ancho. Ahora bien, en este caso en particular, fíjense que esta roca de aquí está perfectamente alineada con el eje vertical, teniendo en cuenta el individuo A. Entonces, en este caso en particular, si queremos ser más precisos, en general podríamos llamar a este punto below, pero si queremos ser más precisos, este punto también estaría under el individuo A, ¿vale? ¿Por qué? Porque está debajo, no solo debajo, sino que está en perfecta alineación con el eje vertical, ¿vale? Entonces ahora me voy a ir a under. Under básicamente es utilizado en 4 situaciones. Situación número 1, para hablar de 3 dimensiones, cuando estamos debajo de un objeto tridimensional. Situación número 2, cuando se usa también para hablar de capas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, capas de piel humana, ya sea piel humana, las capas de la piel de la cebolla, para hablar también de las capas de la ropa, ¿de acuerdo? La tercera situación es para números y la cuarta y última situación es para hablar de conceptos tales o ideas tales como, por ejemplo, estar bajo presión, estar bajo estrés, tener cosas bajo control, las cosas bajo control, ¿vale? Esa es otra situación. Entonces, empezando con el punto número 1, cuando estamos hablando de objetos tridimensionales, imagínense que esto aquí es una mesa con 4 patas, ¿vale? Entonces, debajo de esa mesa
tengo una roca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta roca estaría under la mesa. ¿Por qué? Porque la mesa es un objeto tridimensional y la roca está debajo de ese objeto de 3D. Lo mismo podríamos decir de una silla, de un puente, etcétera, etcétera. Ahora bien, pasando al tema de las capas, imagínense, por ejemplo, que yo llevo una chaqueta puesta, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo mi chaqueta, la chaqueta que yo uso para protegerme del frío aquí en Escocia, del frío intenso que estamos teniendo ahora aquí en Escocia, ¿vale? Entonces, yo perfectamente podría decir que mi camisa está under esta chaqueta. ¿Vale? Aquí utilizaremos under, esto se concibe como diferentes capas, ¿vale? Entonces, fíjense que también la ropa, o las capas en general, tienen un carácter tridimensional. ¿Por qué? Porque tienen alto, ancho y profundo, ¿de acuerdo? Ahora bien, si estamos utilizando números para movernos al tercer aspecto de under, esta es la manera en la que un hablante nativo de inglés lo entendería. Aquí tenemos el número 10, el número 9, 8, 7, 6, 5, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan del concepto que estábamos hablando con below? Es decir, cuando las cosas están por debajo, perfectamente alineadas con el eje vertical. Pues eso es así es exactamente como un nativo inglés, del inglés lo ve, ¿no? Por ejemplo, por eso se dice que, por ejemplo, el número 6 estaría under el número 7, ¿no? El número 5 estaría under el número 10, ¿no? Por eso se usa under en este caso. Y finalmente, cuando queremos hablar, como dije antes, ¿no?, de conceptos de estar, por ejemplo, bajo presión, bajo estrés, etcétera, ¿no? De nuevo, volvemos al mismo principio de estar a un nivel más bajo en el eje, perfectamente alineado con el eje vertical. Por ejemplo, imagínense que esto es el concepto de estrés, ¿no? Estrés. Entonces, volviendo al individuo A, ¿no?, que está aquí debajo, ¿no?, y el pobre está muy estresado, está súper estresado. Entonces la manera gráfica en la que expresaríamos esta idea es que, pues eso, la idea del estrés, el concepto del estrés y el individuo A, él no solo está debajo del concepto, sino que también, de nuevo, están perfectamente alineados, perdón, con el eje vertical. Ahora bien, moviéndonos al concepto de underneath, underneath y under son exactamente lo mismo. La única diferencia es en términos de intensidad. Underneath es usado para situaciones tiene más intensidad que under, ¿vale? Por ejemplo, esa intensidad se usa no solo para cosas físicas, sino también para cosas físicas, ¿vale?, a fin de que lo puedan ver, sino también para cosas que son de carácter emocional, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Si yo digo, por ejemplo, neath, la palabra neath es una palabra del inglés antiguo, más o menos del siglo XVII, que significa debajo, es decir, significa exactamente lo mismo que under, ¿vale? Entonces, si yo digo underneath, lo que estoy realmente diciendo es debajo, ¿de acuerdo? Entonces, situaciones en las que underneath es usado, pues eso, situaciones en las que hay una gran emotividad, ¿vale? Si la emotividad es emocional, el ejemplo que les podría dar ahora mismo es, por ejemplo, imagínense que yo y mis amigos estamos realmente ilusionados por ir afuera, el día de hoy, que tiene un gran clima, a jugar un partido de fútbol, ¿no? Entonces, cuando está todo preparado para llevar a cabo este plan, resulta que nos estamos olvidando de lo más importante, que es el balón, ¿no? Nadie encuentra el balón, con lo cual empezamos todos a buscar el balón, ¿no? Y no lo encontramos. Entonces, cuando ya estamos empezando a perder la esperanza de que vamos a poder
ir a hacer esto a la calle, ¿no? Alguien encuentra el balón es encontrado debajo del sofá, ¿no? Entonces, obviamente todos nos sentimos realmente, pues, muy felices, ¿no? Realmente contentos, ¿no? Ante lo que ha pasado, porque vamos a poder llevar a cabo lo que queríamos hacer, ¿no? Si uno de nosotros le preguntase a esta persona dónde encontraste el balón, esta persona, con gran júbilo, le diría: encontré el balón bajo el sofá, o en otras palabras, encontré el balón underneath el sofá, ¿vale? Y desde un punto de vista físico, lo que ocurre desde un punto de vista físico, les explico, ¿no? Imagínense, por ejemplo, aquí tenemos un círculo, aquí tenemos un cuadrado y aquí tenemos un triángulo. Entonces, underneath, como dije antes, significa under, ¿no? Eso implica la idea de que algo está por debajo de otra cosa que a su vez está por debajo de otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, para ilustrárselo de manera gráfica, lo que diría es, esto sería, el triángulo estaría underneath. Y el cuadrado, en relación a estos objetos, ¿no? Y el cuadrado estaría under, en relación al círculo, ¿vale? La otra manera en la que se usa muy comúnmente underneath es, por ejemplo, para expresar que algo está debajo de otra cosa, pero hay contacto físico, o al menos hay una gran proximidad física entre lo que está por debajo y lo que está por encima. Por ejemplo, imagínense, ¿no? Esto es una silla de perfil, ¿no? Y aquí tenemos un objeto que está directamente en contacto físico con la parte baja de la silla, ¿no? Este objeto está debajo de la silla, ¿no? Ahora bien, es como por ejemplo la situación en los aviones, ¿no? Imagínense en un avión cuando se anuncia que los chalecos salvavidas están justo debajo de la silla, ¿no? Pues esto, en esta situación sería lo mismo, se diría que el chaleco salvavidas está underneath the seat, ¿no? O underneath the chair, ¿vale? Entonces, esto es una de las situaciones para hablar de underneath desde un punto de vista físico. La otra situación es, pues como dije antes, ¿no? No necesariamente debe haber un contacto físico. Imagínense que esto es una roca, de nuevo, que está debajo de la silla, pero está muy cerca de la parte baja, de la parte de abajo de la silla, pero no está haciendo exactamente contacto físico con él. Entonces aquí también yo podría utilizar la expresión underneath, ¿no? La piedra está underneath la silla, ¿no? Ahora, finalmente, moviéndonos a beneath, ¿vale? ¿Cuándo se usa beneath? Beneath se usa en diversas situaciones, ¿no? Primero, situaciones en donde algo está por debajo de otra cosa que tiene un área muy grande, ¿vale? O más grande que en estos ejemplos de aquí, ¿vale? Particularmente under o underneath. Situaciones también en donde estamos cubiertos con algo, ¿no? Y estamos por lo tanto ocultos, ¿de acuerdo? Situaciones que tienen que ver con lo emocional y situaciones que tienen que ver con personas, particularmente con el estatus social o también con el hecho de un individuo llevando a cabo una conducta inadecuada hacia otro individuo. Voy a ir a través de todos y cada uno de estos puntos, ¿vale? El punto número uno del que hablé, que mencioné, es el hecho de... es para superficies grandes, ¿vale? Por ejemplo, yo una cosa que podría decir es que en todo el planeta, en todo nuestro planeta, cuando oscurece, todos, ¿no? Todas las personas que estamos en el lado del planeta que está oscuro, está bajo las estrellas, ¿no? Todos estamos beneath las estrellas, ¿vale? Fíjense que las estrellas están en el cielo y es un área muy grande, ¿de acuerdo? En el segundo caso, donde yo hablaba de estar cubierto, yo podría, por ejemplo, estar cubierto por una sábana, por una manta, ¿no? Yo estoy beneath la sábana o beneath la manta, ¿vale? O también una situación en la que yo estoy estoy en el agua. Imagínense, por ejemplo, estoy en una piscina, lo que sea, ¿no? En el mar, lo que sea,
Y mi cabeza está por encima del nivel del agua, ¿no? Y yo quiero ocultarme de alguien que me está mirando, entonces yo iría debajo del agua, ¿no? En esa situación también yo podría utilizar la palabra beneath, ¿vale? Yo estoy básicamente cubierto por el agua, ¿de acuerdo? La siguiente situación era para referirse a lo emocional. Por ejemplo, imagínense que una pareja está pasando por una crisis, ¿no? La pareja todavía están enamorados el uno del otro, todavía se quieren, pero están pasando por una crisis transitoria, ¿no? Entonces están en una época, en una situación temporal en la que están teniendo muchas discusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí también podríamos utilizar la expresión beneath, ¿no? A fin de decir, por ejemplo, que por debajo de todo lo que están pasando, ellos todavía se quieren, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir beneath it all, they still love each other. Es decir, por debajo de todo, por debajo de ello todo, en el fondo de toda la situación, ellos todavía se aman el uno al otro, ¿no? Es decir, aquí está el fondo de la situación, el beneath, ¿vale? El área de beneath, en el que ellos todavía se aman, y aquí, en esta superficie, estaría la etapa transitoria de continuas discusiones, desacuerdos, fricciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y finalmente, cuando estamos hablando de personas, de individuos, ¿no? En este caso, por un lado, estamos hablando de estatus social, ¿no? Por ejemplo, imagínense a una persona que, ya sea porque tiene un salario mucho más alto, ¿no? Entonces, esta persona, desde un punto de vista social, se le podría considerar que tiene un estatus más alto porque gana más dinero, ¿no? Tiene un salario más alto. Entonces, básicamente esta persona podría, o la gente que vea a esta persona desde en un punto más alto, podrían decir que esta persona nos mira a nosotros, ¿no? O esta persona cree que nosotros, o se comporta como si nosotros estuviéramos por debajo de ella, ¿no? Beneath de ella o de él, ¿vale? Otra situación es cuando, como dije antes, la persona en cuestión está comportándose de una manera inapropiada hacia otros individuos, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, si yo fuera la llamada víctima de la conducta negativa de esta persona, yo podría decir que esta persona está beneath, está por debajo de mí, ¿no? Debido a su lamentable conducta, ¿no? Esta persona está beneath me, ¿vale? Otra situación, por ejemplo, es cuando alguien, también, ¿no? Volviendo a la misma situación, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, es arrogante y piensa, por ejemplo, que los demás, que él o ella está por encima de los demás, ¿no? Lo mismo, ¿no? Él o ella podría pensar, estos pobres individuos aquí están beneath me, ¿no? Por debajo de mí, ¿de acuerdo? Y nada, esto es todo con los conceptos. Muchísimas gracias, no se olviden de suscribirse a este canal si es la primera vez que lo ven, o de compartir el vídeo si lo consideran relevante, ¿vale? Un cordial saludo a todo el mundo de nuevo y hasta luego. Chao.